Buenos días, mi nombre es Julián Parada, soy desarrollador dentro de Cactus. Voy a acompañarlos en este webinar. Aquí con este QR pueden hacer las preguntas para, bueno, esta es la programación del webinar. Primero haremos una pequeña introducción sobre qué vamos a tratar en el webinar. Después vamos a hablar un poco de qué es Docker y cómo vamos a crear un Docker a partir de un proyecto. Luego vamos a ver más allá del funcionamiento de Docker, los comandos más comunes de Docker, cómo podemos tener en cuenta la terminología más útil a la hora de escribir un Dockerfile. Luego haremos un espacio para preguntas y después concluiremos todo el webinar. Haciendo la pequeña introducción al webinar, el objetivo es mostrar el proceso de análisis de un proyecto para la implementación de Dockerfile y resaltar la importancia a la hora de ejecutar contenedores en local versus cómo ejecutarlos en la nube. Esto nos va a permitir a nosotros comprender mejor el funcionamiento de Docker y cómo podemos aplicarlo directamente a nuestros proyectos. Vamos a empezar con una pequeña explicación sobre qué es Docker y a continuación analizaremos un proyecto de ejemplo y crearemos un Dockerfile para el mismo. Después profundizaremos más en sus conceptos y ya. Docker es una herramienta que nos permite encapsular ambientes. ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Digamos que tenemos un equipo A y un equipo B, y yo quiero replicar el comportamiento de un proyecto que corre en el equipo A exactamente igual en el equipo B. ¿Qué puedo hacer? Crear una imagen de Docker con las mismas dependencias, el mismo versionamiento de las librerías o frameworks o lenguajes que necesito, y las mismas variables de entorno para poder replicarlo allá. Esto es muy útil porque así podemos replicar un ambiente productivo que probemos en local en una nube. A continuación les voy a mostrar un proyecto de ejemplo hecho en Python para que puedan entender un poco mejor estos conceptos. Tenemos este proyecto, vamos a tratar de analizarlo para dockerizarlo. El proyecto está construido en Python, está hecho con dos librerías, FastAPI y Ubicorn para ejecutarlo de manera productiva. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un proyecto para crear un Dockerfile es el framework o lenguaje que necesitamos. En este caso, necesitamos Python. Python tiene su propia imagen oficial y necesitamos saber en qué versión está corriendo Python. Entonces, vamos a llegar a una terminal y escribir Python version. Y vemos que está corriendo sobre la versión 3.12. Entonces, lo que podemos hacer es buscar la imagen versionada de Python 3.12. Las imágenes son como bases. Docker corre sobre algo así como un kernel. Es un poco similar a Linux, entonces tiene diferentes imágenes, ¿cierto? Muchos frameworks tienen su propia imagen, en este caso Python tiene su propia imagen versionada y esa es la que vamos a utilizar. También Node tiene su propia imagen, Java tiene su propia imagen, Rust tiene su propia imagen. Ya eso depende mucho del proyecto que querramos dockerizar, pero siempre hay que tratar de que la imagen, la versión de la imagen, corresponda con la versión en la que nosotros estamos ejecutando el proyecto de forma productiva para evitar la menor cantidad de discrepancias posibles. Después de esto, vamos a crear un directorio de trabajo, un WordDirk, llamado app. Esto es como una buena práctica para organizar la imagen y todos los archivos que hay dentro de ella y no generar, digamos, ruido con algunas otras cosas que no sean parte del proyecto productivo. Digamos, por ejemplo, tenemos nuestro proyecto y nuestro proyecto compila. En este caso el proyecto no compila y no genera un build, pero en el caso de que lo hiciera, en este caso lo que haríamos sería tomar el app para poner el build productivo y ejecutarlo ahí, para no mezclarlo con nuestro proyecto per se. Entonces creamos el directorio de trabajo,
copiamos el archivo de instalación, en este caso sería el recurrent.txt. Esta es una buena práctica dentro de Python, poner las librerías en un recurrent.txt. En otros lenguajes hay otros archivos que contienen las librerías y requerimientos de un proyecto. Por ejemplo, en Node existe el package.json, en ROS existe el cargo.tom, creo que llama. Y lo que tenemos que identificar nosotros a la hora de crear la imagen es qué requerimientos o dónde están las librerías que nosotros necesitamos usar para hacer correr nuestro proyecto de manera productiva. En este caso, pues están aquí en el recurrent.txt. Después, con run, ejecutamos el comando de instalación de nuestras dependencias. Esto también varía de lenguaje a lenguaje. En este caso usaremos pip install y no vamos a guardar el caché por términos de costos y demás, que más adelante lo explicará Lisman. Y dejamos el archivo de recurrent.txt. Este run va a correr en tiempo de compilación. Si este comando llega a fallar, entonces lo que va a pasar es que la imagen no se va a crear. Y ya después de ejecutarse tendremos instaladas nuestras dependencias. Después de eso copiaríamos todo el contenido de nuestro proyecto dentro del WordDirk, exponemos un puerto. Esto es importante para que nuestra imagen pueda comunicarse con en este caso que lo vamos a ejecutar en local, digamos, mi computador existe, la imagen existe y las dos se comunican a través de los puertos que yo exponga aquí en la imagen. Más adelante con el ejemplo se explicará un poco mejor. Y por último, con este comando, que sea cmd, o sea, command, podemos ejecutar nuestro comando de ejecución productiva, valga la redundancia. En este caso, sería ubicore main.app, --host, el localhost, --port, y el puerto que nosotros estamos exponiendo. En el caso de Node, depende mucho del framework. En el caso de Java, también depende de cómo se ejecute el programa al momento de ya ponerlo a correr de manera productiva. Eso es otra cosa que tenemos que analizar muy bien para el momento de crear nuestra imagen. Después de que hayamos terminado de configurar nuestro Dockerfile, podemos venir aquí al README que haya creado para mirar qué comandos tenemos que correr después. El siguiente comando sería docker build -t, el nombre de la imagen que queremos crear y un versionamiento y un punto. ¿Para qué sirve este punto? Este punto sirve para decirle a Docker que vamos a correr un Dockerfile con el nombre por defecto de Dockerfile. ¿A qué me refiero con esto? El archivo no necesariamente se tiene que llamar Dockerfile. Es como el estándar del archivo de ejecución por defecto utilizado, ponerle Dockerfile, pero podemos ponerle Dockerfile.dev, Dockerfile-dev, Dockerfile-prod, y dependiendo del nombre, pues al momento de ejecutar vamos a tener que cambiar este punto aquí por el nombre que le queramos poner, ¿no? En este caso lo dejaremos con el puntico. Lo ejecutamos. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es crear una imagen. Aquí podemos ver el proceso de creación de la imagen. Déjenme que expando esto un segundo. Él empieza primero a descargar la base de la imagen, trayéndola desde la imagen oficial de Python, y sigue todos los pasos, que el de trabajo, copia nuestro archivo de dependencias, ejecuta el comando de instalación de las dependencias, copia nuestro proyecto dentro del directorio de trabajo y listo. Si se pueden dar cuenta, él aquí no ejecuta esto, no ejecuta el command que está al final. ¿Por qué? Porque eso es, y tampoco el expose, porque esos son funciones que se tienen que ejecutar en tiempo de ejecución, valga la redundancia, ya cuando nuestro proyecto vaya a salir de manera productiva para poder ponerlo a correr, no cuando se está creando la imagen. La imagen, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y crear primero qué dependencia necesita y cerciorarse de que eso pueda correr después los comandos que vamos a usar para poder salir a producción. Ahora, una vez creada la imagen con un nombre y versionada, lo que deberíamos hacer sería probarla en local. Si podemos ejecutar el comando docker, docker run-d, --name para establecerle un nombre al contenedor, --p para establecer un puerto, que va a ser el puerto que va a tomar de la imagen, y el otro puerto, que va a ser el puerto en el que se va a reflejar en mi PC. Y decirle la imagen con el versionamiento que queremos correr.
Ejecutamos. Un segundo. Así. Perdón, es que ya tenía un contenedor con este nombre. Aquí está. Ahí. Este error, perdón, es muy común y sucede cuando uno tiene el Docker Desktop abierto. Un segundito, por favor. Mm, 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 mm. Mm, ya. Creo que ya tengo un proyecto corriendo en ese puerto. Un segundo. Ah, perdón. Ya, listo. Ahora sí. Ya logré crear la imagen. Bueno, una vez creada la exhibición de la imagen, podemos visualizarlo aquí en un nuevo navegador, incógnito, y si entramos al localhost 80, podemos ver que está corriendo nuestro proyecto. El hello 2.world, que es lo que está escrito aquí en Python, y se está ejecutando de la misma forma que se ejecutaría en local. La ventaja es que ya al tenerlo dockerizado, lo podemos replicar en otros lugares que no sean simplemente en nuestro PC. Bueno, una vez analizado el proyecto, puedo pasar a darle la palabra a Lisman, que nos va a explicar un poco más los conceptos avanzados de Docker. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, una de las cosas como que queremos también en este webinar es como aclarar ciertos conceptos y pues eh, comprender como hay dos cosas importantes en Docker que a veces como nos toman el pelo. Una de estas cosas es entender cuándo Docker es el tiempo de build y cuándo es el tiempo de ejecución. Porque abundamos más en este tema, porque siempre, como nos toma el pelo de cuándo es el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución, ocurren unos errores cuando nosotros estamos pasando, por ejemplo, queremos pasar desde nuestro local a proyectos productivos cuando se están ejecutando, por ejemplo, procesos de CI o CD. Una de estas cosas que queremos recalcar son, por ejemplo, ya vimos la parte básica de qué es un Docker, cómo nos funciona, pero ahora queremos ver, por ejemplo, cuál es entender con analogías eh, cómo es el tiempo de build versus el tiempo de ejecución. Por ejemplo, en la mayoría de lenguajes que nosotros trabajamos, siempre hay un proceso de compilación y luego un proceso de ejecución. Así en Docker nosotros también tenemos nuestro tiempo de build, donde hay unos comandos específicos que van a funcionar y otros comandos que van a ejecutar en tiempo de ejecución, que es cuando ya mandamos a ejecutar nuestra imagen. Así por encimita, los comandos que más comunes o con los que más trabajamos son, por ejemplo, el from, que ya lo vimos, que es para indicar de dónde va a originar nuestra imagen, de cuál sistema operativo o de cuál imagen previa o preconfigurada va a iniciar nuestro Docker. El comando run, que es para en tiempo de compilación, pues literalmente agregar comandos que nos permitan o agregar librerías o hacer algún procesamiento para dejar archivos o configuraciones ya dentro de nuestro Docker. Están los de tiempo de ejecución, que la mayoría de los casos son el cmd y el entry point. Estos, si nosotros colocamos algún comando en estos dos tags,
literalmente solo se van a ejecutar si es en tiempo de ejecución. El resto de comandos que tenemos acá van en tiempo de compilación, que es para, por ejemplo, copiar archivos desde nuestro local hacia la imagen de Docker, mandar argumentos en el momento de compilación y ejecutar, por ejemplo, cambiar usuarios en nuestras imágenes para bajar los privilegios como tal. Dado esto, vamos a esperar ciertas imágenes de por qué es importante el proceso, de entender el proceso de build versus el tiempo de ejecución. En la mayoría de procesos de DevOps siempre van a separar la cuenta donde se hacen el proceso de ejecución de los builds de la cuenta productiva. Entonces nosotros por lo general tenemos una cuenta de DevOps que es donde se compila, se empaqueta, se hacen los procesos de CI y tenemos nuestra cuenta de producción que es como tal donde se ejecuta pues ya nuestra aplicación en modo productivo. El Docker build se ejecuta ya en tiempo de en nuestros procesos de CI y CD, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas es que nosotros no tenemos network accesos a nivel de network, literalmente para ejecutar algunos comandos. Listo. Y en tiempo de ejecución. Una de las cosas, ya para llevar más a detalles, tenemos un pequeño ejemplo de un Docker muy sencillo que parte desde una imagen de Linux donde vamos a evidenciar cuáles son los comandos de tiempo de build y los tiempos de ejecución. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un proyecto donde tenemos nuestra típica arquitectura, que es un proyecto o un framework que corre migraciones. Nosotros como tal, el framework lo podríamos ejecutar las migraciones aquí, pero van a tener problemas al ejecutar las migraciones. Entonces, para las migraciones, por ejemplo, que son cosas que deben tener acceso a la base de datos, se debe ejecutar ya sean estos comandos que son los de tiempo de ejecución. En el tiempo de build solo se van a ejecutar esto. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a mirar este proceso, nosotros tenemos prácticamente que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en nuestro comando que ya previamente lo vimos, que es cómo construir una imagen, literalmente pues nosotros lo que vamos a mandar a ejecutar este comandito. Pero hay una de las cosas que pasa, que cuando nosotros estamos utilizando este comando docker build, por defecto no nos da como las entradas o las herramientas para hacer un debug de saber si esto de verdad se está ejecutando en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Para esto, nosotros tenemos algunos comandos, ya acá que más adelante les vamos a compartir, que nos van a servir para debuguear esto. Una de las cosas más útiles es este pedacito, que es el progress plane, que es lo que nos permite ver de verdad qué es lo que se está ejecutando y las salidas de los comandos que se están ejecutando en Docker. Entonces, por ejemplo, cuando mandamos a ejecutar el comando previamente, se ve este comando que es el run, pero hay una cosa, Docker ya tiene una caché por defecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay esos, Docker lo llama layers, entonces una vez que la layer se ejecuta, prácticamente y no cambia, él ya la cachea para no volverla a compilar. Entonces hay comandos que lo que nos permiten es una vez que se ejecuta y no tiene alguna operación de cambio, él literalmente lo esquipea y lo toma de caché. Para ese caso, nosotros en algunos temas para hacer debug necesitamos prácticamente ver qué es lo que está pasando. Entonces podemos esquipear esa caché para ver el resultado. Entonces, por ejemplo, si lo ejecutamos y sin caché, ya prácticamente lo que vemos cuando vamos a buscar el comando, ¿dónde está? Listo, cuando se ejecuta el comando, acá vemos la ejecución. Entonces, por ejemplo, vemos que ese eco que estábamos mirando en esta opción se ve. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Ejecutar un LS, por ejemplo, a veces como estamos partiendo de un sistema operativo base, a veces necesitamos ver qué es lo que está pasando o qué es lo que se está instalando. Entonces, por ejemplo, podemos habilitar estos comandos como si fuera Linux y con este proceso podemos ver como tal las salidas. Por ejemplo, vemos el LS, por defecto, como no tenemos Worddict, él está sobre la carpeta root, entonces vemos todo el contenido de este Linux que es un Debian y pues vemos el PW que está sobre
sobre el root de la carpeta. Entonces ya con estos comanditos ya podemos empezar a debuguear, por ejemplo, en tiempo de compilación. Una vez que tenemos eso, lo que pasamos es al tiempo de ejecución. Estos señores que están acá. Entonces, hay dos conceptos muy importantes que hay que entender y que a veces son como confusos, que es el entry point y que es el CMD. El entry point es el comando principal donde va a ejecutar o que va a ejecutar Docker cuando nosotros querramos correr una imagen. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en esta imagen? El entry point es el comando de bash. Entonces, yo cuando ejecute cualquier comando docker run, puedo pasarle cualquier parámetro. El comando por defecto es este que está acá. Pero a nivel de línea de comandos, yo puedo mandar a sobreescribir esa parte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a correr la imagen, que es app, y la mando a correr por default, por esto vemos este log que indica esto se ejecutó en tiempo de compilación, de ejecución, perdón. Entonces, por ejemplo, además de eso, el parámetro, este entry point, por defecto no se puede sobreescribir a menos de que uno le diga explícitamente que lo va a sobreescribir cuando lo va a correr. Este CMD es prácticamente cualquier cosa que uno coloque después del nombre de la imagen como parámetro. Entonces, por ejemplo, acá cuando mandamos a ejecutar y el bash lo que va a ejecutar es este bash más el comando que está acá. Entonces acá estoy sobreescribiendo este echo por ASS. Pero, por ejemplo, si nosotros buscamos un comando que exista, por ejemplo, ls, puedo buscar todos los comandos que están ejecutando acá. Entonces, este entry point lo que me permite es hacer esa manipulación. Ahora, por ejemplo, si nosotros cambiamos el entry point a echo, ¿sí? Y volvemos a compilar, ya nosotros no podemos acceder a los mismos comandos que ahorita estábamos ejecutando, que es, por ejemplo, nosotros ya no podemos ejecutar el comando ls porque el entry point es el echo, que es prácticamente un comando para imprimir. Entonces, por ejemplo, acá el comando que nosotros le pasaríamos es hola, ¿sí? ¿Cómo se vería desde parámetros de configuración desde el CMD? Literalmente es acá describirle el hola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos la compilación y ahora lo corremos sin sobreescribir el comando del ya se nos ejecuta esta parte. Entonces, es muy importante comprender el CMD versus el entry point. Ya con esto, más adelante van a ser importantes porque van a ser unos aspectos que vamos a tocar en un temita muy por encimita de seguridad, donde estos dos señores van a jugar un papel importante. Dado eso, ya pasamos a nuestra segunda vista, que es prácticamente ya tenemos estos comanditos de ejecución, vimos lo que es el tiempo de ejecución, y hay un tema muy importante que es el tema de networking, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel de networking hay confusiones de cómo exponer el puerto. Por lo general nosotros tenemos un comando que se llama expose, que uno puede indicar, por ejemplo, el puerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto suele confundir porque no necesariamente es que usted de verdad el engine está exponiendo el puerto 80, sino que se está diciendo que usted posiblemente va a exponer algo en el puerto 80. ¿Cómo vamos a ver el funcionamiento de esto? Vamos a devolver nuestro entry point a SSH para hacer una prueba y vamos a pasar a esta terminal donde vamos a mirar unos aspectos de esa parte a nivel de networking. Listo, entonces acá tenemos nuestro típico Dockerfile, que es lo que vamos a abrir. Vamos a abrir un pequeño servidor y vamos a tratar de acceder desde el mismo Docker y desde la máquina local para entender el funcionamiento del expose y cómo se publica el puerto, ¿sí? Que es una de las cosas que a veces nos pasa porque nos confiamos de este expose, pero tiene implicaciones dependiendo de cómo corre la aplicación y de dónde está corriendo. Entonces, dado eso, nosotros, por ejemplo, si tenemos esta aplicación, vamos a crear
docker móvil -t. Volvamos a compilar. Docker run app bash. El comando it nos permite entrar a la imagen y permanecer dentro de la imagen como tal para nosotros hacer algún tipo de debug, si queremos hacer o instalar o probar comandos sin necesidad de estar recompilando. Esto a veces es muy útil, sobre todo para cuando estamos tratando de instalar librerías a nivel de sistema operativo para que dependa nuestra aplicación. Entonces nosotros a veces podemos instalar acá los comandos. Por ejemplo, este es un Debian, entonces nosotros podemos utilizar la paquetería como tal de Debian para pues instalar algunas cosas. En este caso, para este demo o workshop, nosotros vamos a utilizar el comando nc, que nos permite crear o manipular elementos de TCP. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un pequeño servidor y un pequeño cliente para hacer rápidamente las pruebas de conexión. Entonces, por ejemplo, acá vamos a utilizar el comando apt install netcat install. Este está el open. Listo. Entonces, había una cosa importante, es que nosotros estábamos diciendo que exponíamos el puerto 80. Pero si nosotros vamos a correr como tal el comando, un pequeño servidor por el puerto 80, si lo vamos a correr, si yo voy a utilizar el mismo comando acá dentro de mi máquina local, vamos a conectarnos como tal al localhost 8080, nos va a decir que no estamos conectados. Para probar el nivel de conexión podemos utilizar el comando -zv. Para probar la conexión, ahí nos está diciendo que no nos pudimos conectar y no pudimos hacer. Uno de los comandos como más útiles para debuguear temas de networking es utilizar el comando docker ps para saber cuál es la imagen. En este caso, nuestra imagen que la mandamos a crear se llamaba app. En este caso vemos que está corriendo la imagen app y este es el ID de la aplicación. Hay un comando que nos permite conectarnos como tal dentro de esa imagen para, por ejemplo, cuando usted levanta un server o corre su server, necesita debuguear algunas cosas. Entonces, por ejemplo, el comando dockersec nos va a permitir acceder a esa imagen y poder hacer como tal el debug de las operaciones que necesitemos. Entonces, por ejemplo, acá estamos buscando con el comando dockersec interactivo el ID de la imagen y el comando bash para yo poder manipular. Entonces acá ya estoy conectado de nuevo al contenedor. En este caso ya puedo ver todo lo que hay dentro del contenedor y voy a hacer la misma prueba de el tema del networking, que es localhost 8080. Me voy a intentar conectar y ahí me dejo conectar. En este caso voy a escribir hola y acá se ve hola. ¿Sí? Entonces acá podemos hacer la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Todavía no tenemos acceso a nuestro contenedor desde la parte local, que es esta nueva pestaña que voy a abrir. Todavía sigo sin conexión. Entonces vamos a matar esta imagen, ¿sí? La ejecución, para poder explicar qué es lo que pasa. El expose simplemente es una anotación que nos indica que posiblemente usted va a abrir el puerto. Pero lo importante es el publicar, que es el comando P, -P, donde mapeamos un puerto local versus un puerto del contenedor. En este caso, el de la mano izquierda representa el puerto que va a exponer a nivel de la máquina y el de la derecha corresponde al puerto que está corriendo el contenedor. En este caso lo vamos a dejar. Para la primera pruebita como tal, lo vamos a dejar igual. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a... Se me olvidó el comando. Vamos a volver a tener que instalar
apt update. Acá, pero ahí los coloco acá para no volverlos a ejecutar. Y install netcat, este es OpenBSD. Esta acá ya la tengo. Vamos a correrlos desde el otro lado para ya dejarlos preinstalados. Acá. Listo, volvemos a ejecutar la aplicación y voy a volver a levantar el comando para simular un servidor. Entonces acá ya lo conecto, acá tengo que volver a listar porque cada ejecución me genera un ID del contenedor, de la ejecución, perdón, y ya con eso me vuelvo a conectar como tal para validar el tema de networking. Entonces acá ya estoy desde el contenedor mismo, probamos que hay conexión, acá se vio, y ahora desde nuestra máquina anfitriona ya podemos hacer la conexión. Entonces acá vamos a probar el comando nc, localhost z me dice que ya puedo conectar, y acá voy a poder, ya literalmente si le quito el -zv, puedo hacer la prueba desde el host. ¿Sí? Se me cayó. Listo. Acá ya me está respondiendo desde la máquina como tal, anfitriona, que es el que estamos haciendo. Entonces acá, hola desde PC. Listo, entonces acá vemos que la comunicación pues ya se puede simular en las tres direcciones, contenedor y contenedor host como tal. Esta es una de las cosas importantes que literalmente necesitamos como tal para cuando estamos debugueando. Listo, una vez que tenemos como ese concepto del networking y aclarado como el expose versus el publish, ya pasamos a mirar una de las cosas que tenemos que ver en los procesos de build, que van a depender de dos cosas. Uno, del nivel de seguridad, y dos, costos. Ya más adelante le voy a decir por qué de cómo construyamos las imágenes van a poder afectar tanto la seguridad como los costos y el performance, esos tres aspectos. Entonces, uno de los principales aspectos en cuanto a costos es el tamaño de la imagen. Por ejemplo, nosotros utilizamos por lo general imágenes que, por ejemplo, las Alpine son una de las imágenes más pequeñitas. ¿Cómo las podemos saber? Hay unos comandos en Docker, ¿sí?, que se llama Docker Image, que nos permite ver las imágenes que nosotros estamos construyendo. Acá ya tengo muchas imágenes en local. Podemos ver cuánto está pesando. Entonces, por ejemplo, esta imagen que acabamos de construir, que era la base que estaba bajo un Debian, que es este Debian vacío, está más o menos en 159 megabytes. ¿Cuál es la importancia del tamaño? Nosotros ahorita lo estamos corriendo en local, pero ahora cuando lo llamamos a producción hay motores de orquestación de contenedores. Ya les vamos a mostrar una pequeña analogía según nuestro entendimiento de cómo funcionan más o menos los orquestadores de contenedores. Entonces, Docker es como lo que usamos en local, pero ya en producción hay otros modos de cómo se corren los contenedores.
Para este caso, de que es enfocado a Docker, vamos a asumir que los orquestadores o las herramientas que corren o manejan estos contenedores, ya sea en la nube o en data center on-premise, van a funcionar con Docker, ¿sí? Entonces, dado esta premisa de que vamos a suponer, vamos a comparar como tres modelos que son como los que podemos trabajar o con los que hemos trabajado mucho, que es, por ejemplo, en AWS está muy atado al concepto de contenedores, el servicio ACS, que es Elastic Container Service. En otros aspectos, ya sea en Amazon, por ejemplo, tenemos EKS, que ya es el orquestador de Kubernetes, es open source como tal, pero es gestionado por AWS. O, por ejemplo, incluso el mismo servicio de Lambda. ¿Qué comparten todos en común? Tienen una herramienta que es un control plane. Un control plane prácticamente es donde maneja la metadata y tiene las acciones que gestionan la infraestructura, que es como yo quiero crear un servicio, quiero que este servicio tenga asociada esta imagen de Docker y demás cosas. Entonces, por ejemplo, para los tres modelos, vemos que AWS tiene su control plane, que es pues, lo que vemos es como la consola. A nivel de Kubernetes hay un control plane, que es donde se controla como toda la gestión del clúster de Kubernetes. Y en Lambda, pues también está el tema de AWS, que por debajo lo maneja, que es como dado una imagen o dado un zip de un código, cómo lo hacen correr ellos. Entonces, dado eso, por ejemplo, en cada servidor DSS, Kubernetes o de Lambda siempre van a haber unos agentes, que es esta pequeña cajita que vemos acá, que es en Kubernetes se llama kubelet, en ECS es el agente ECS y en Lambda pues es cerrado, no sabemos cómo se llama o desconozco como tal cómo se llama. Pero este agente es el encargado de lo que yo estaba haciendo a mano, de decir como Docker run, Docker stop, Docker, ¿sí? Este es la persona que se comunica con el control plane donde están las configuraciones y este es el que ejecuta en el host cómo se corre el contenedor en cada uno de los servidores. Entonces, ¿por qué es importante lo que hablábamos del peso? Porque estos señores cuando jalan de un repositorio que se llama SR, que es donde al final nosotros dejamos las imágenes en la nube como tal para que se puedan descargar dentro de nuestra infraestructura, esto tiene que pasar por un componente de networking. En muchas de las infraestructuras, este componente de networking pasa por redes privadas. ¿Qué significa eso? Que hay un componente que se llama NAT Gateway que tiene un costo y ese costo ellos cobran por tener el componente a nivel de infraestructura, pero cobran el tráfico que pasa por ese componente. Entonces, por ejemplo, si nuestras imágenes, el modelo por defecto cuando nosotros estamos por ejemplo, en AWS, es todas las imágenes o todos los servicios, ya sea S3, Dynamo, SQS, van por internet. No están ligados directamente a la VPC o redes internas, sino que por defecto van por internet. Entonces tienen que pasar por ese componente que previamente les había nombrado, que es de networking, y ellos cobran por cada gigabyte que pase por ese componente. Hay formas de optimizarlas, que por ejemplo ya a nivel de AWS se puede crear un VPC endpoint que en vez de cobrar por gigas, cobran por petas. Pero entonces si nuestras imágenes tienen si nuestras imágenes pesan mucho, pues literalmente va a ser un cobro que se va a ejecutar. Y por ejemplo, si tienen un auto-scaling muy sensible, pues cada vez que una instancia nace, puede que jale la información de este repositorio y pues nos genere un costo. Entonces, por eso la importancia de utilizar o minimizar el tamaño de las imágenes de Docker. Ahora, ya pasando a nuestra primera prueba de concepto, que es prácticamente esto es un servidorcito demo, con un Hello World muy parecido al de Python. Tenemos un nuevo concepto que vamos a explicar, que es el concepto de stage. El concepto de stage es que nosotros podemos partir de una imagen más grande, con más librerías, con más configuraciones, y al final dejar un binario con solo la parte que se va a ejecutar. ¿Esto qué nos permite?
Esto puede ser gigante, esto se ejecutaría en tiempo SD, que es lo que veníamos hablando de en tiempo de build, y ya para dejar la imagen ya preparada para tiempo de ejecución, la dejamos solo con el binario. Esto que nos permite reducir el tamaño de la imagen. En este caso, vamos a suponer que vamos a tener esta pequeña imagen que se llama... vamos a comentar esto un segundito. Vamos a mandar a compilar docker build menos F, que nos sirve para indicar cuál es el archivito que que queremos compilar, el menos T para darle una alias a nuestra imagen o un tag, y el contexto, que es el puntito, que nos va a permitir cargar todo lo que está acá en este folder. Una vez que tenemos esa parte, que ya la compilamos, vamos a inspeccionar con el comando previo de images cuánto quedó pesando esta imagen. Grep app. Entonces, en este caso, esta imagen del primer stage pesa 325 megabytes. Ahora, vamos a hacerlo por stage. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mandar? Vamos a mandar a compilar nuestro server. Un segundito. Volvemos a correr. Acá ya pasó a 15 megabytes. Entonces, el ahorro fue más de 320 o 30 megas prácticamente. Entonces, eso es un costo que nosotros podemos ahorrar. ¿Cuáles son los retos? Una de las cosas en Golang o en lenguajes compilados es el paso de esta imagen a esta otra imagen. Por lo general, la manera fácil es de utilizar, por ejemplo, sistemas operativos parecidos para que en Linux hay una cosa que se llaman librerías estáticas y librerías dinámicas. Las dinámicas son las que nos van a colocar más problemas, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos librerías como Kafka, que utiliza dependencia C, a veces nos molesta mucho. Entonces, por lo general, a veces lo recomendable es partir de una misma imagen y pasar a una similar, ¿sí? Por ejemplo, de Alpine, de Go a Alpine, que es la vacía. ¿Por qué? Porque las librerías que son dinámicas, pues se comparten entre los mismos sistemas operativos, entonces por lo general no colocan tanto problema. Pero sí, ya llevado al caso, hay ocasiones donde uno quiere reducir más el peso. Entonces hay unas imágenes que se llaman Scratch, que literalmente no tienen nada, ¿sí? No hay absolutamente nada. Entonces necesita un binario que esté compilado de manera estática. Pero para eso usted requeriría compilar su aplicación de Go en modo estático. Pues allá se tiene que meter con otros temas, pero eso sería como el caso deseado de tener una optimización de imágenes, y tanto a nivel de seguridad, que ya lo vamos a ver por qué. Entonces, dado esto, esta imagen nos quedó funcionando. Vamos a mandarla a ejecutar. Docker run app, acá vemos corriendo un servercito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene un concepto de seguridad. Ya optimizamos el tamaño, ahora viene un pequeño concepto de seguridad que es muy trivial y que nos puede ayudar a nosotros en nuestras aplicaciones. Si vemos todos estos comandos que mandamos en run, prácticamente tienen acceso root, que significa que yo puedo instalar aplicaciones. Por ejemplo, en el caso previo, nosotros instalamos Netcat para simular un servidor y podemos instalar librerías. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas más comunes en el tema de seguridad es que, por ejemplo, si hay algo que nos permite, por ejemplo, no sé, que Golang o Python tenga alguna vulnerabilidad y puedan ejecutar código remoto, pueden entrar a ese contenedor, pueden instalar librerías que es desde herramientas para escanear la red y empezar a propagarse hacia otros nodos o servidores que estén dentro de nuestra red. Entonces, pues es importante saber que entre menos temas de seguridad, entre más temas de seguridad tengamos en cuenta al momento de construir las imágenes, pues nos vamos a evitar dolores de cabeza a futuro en producción. Entonces, por ejemplo,
yo volviendo acá a este tema de nuestra imagen, si yo vuelvo a listar esta imagen de Docker, yo tengo acceso ¿sí? En este punto. Una de las cosas, mira, que venía a retomar con el tema del entry point. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el entry point por defecto de la imagen que es de Docker y de Alpine. En este caso, muchas de las entry points lo que nos permiten, no traen algunas shell. Entonces, por ejemplo, no tienen el bash. Entonces, uno por lo general lo que hace es probar o con bash o con SH para poder entrar al contenedor. En el caso de Alpine solo tiene la shell SH y no el bash. Entonces, acá con SH ya podemos acceder al servidor. En este caso, esto es un Alpine, entonces está bajo APK. Entonces podemos mandar una APK update. Entonces acá podemos ver que lo puede ejecutar. Entonces eso me confirma que ya puedo atacar el servidor si yo pude de alguna forma obtener acceso al servidor. Una de las cosas o buenas prácticas que nos mandan a nivel de seguridad es quitar el usuario root. ¿Sí? Para esto es el caso de esta anotación en Docker que nosotros podemos utilizar para setear cuál es el usuario que corre. Pero esto también depende del sistema operativo, porque nosotros tenemos que adicionar como tal el grupo a nivel de sistema operativo y el usuario a nivel de sistema operativo para que nosotros poderlo ejecutar. En este caso, este Docker es un poquito más seguro. ¿Por qué? Porque además de que hace el tema de quitar el tamaño de la imagen, quitar el acceso al código fuente, porque acá solo pasamos el binario, acá quitamos el acceso al usuario root. Entonces, por ejemplo, si yo ya corro esta compilación de Docker Server Secure y me vuelvo a conectar, vamos a suponer que yo como mando a correr el server y de alguna forma, por alguna vulnerabilidad, yo pude tener acceso a ese servidor, a ese contenedor, perdón, no voy a poder instalar herramientas. ¿Sí? Acá ya me sale a permiso negado. Entonces, y tanto los stage como los usuarios no dependen no aplica solo para Golang. Para todos los lenguajes, framework debería aplicar algo muy parecido. Construirlo por stage para quitar el tamaño y el peso y quitar los privilegios o dependencias que tengamos para los usuarios. Eso es todo del workshop. Espero que las poquitas cosas que pudimos avanzar a nivel de Docker les haya servido. Y pues cualquier pregunta, pues quedamos atentos. Muchas gracias por estar acá y espero que les haya servido. Yo creo que mañana vamos a publicar en GitHub y les hacemos pasar como los comanditos o el workshop que tenemos acá de código para que ustedes los puedan revisar con más calma y puedan hacer sus pruebitas. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas que nos hayan enviado en el transcurso del webinar. Eduardo Arevalo pregunta, en una ocasión me dijeron que no era tan bueno tener muchos layers y me recomendaron fue colocar muchos comandos en un solo layer. ¿Esto es una buena práctica? Muchos comandos para una sola capa. Bueno, ahí sí lo tendríamos que revisar, pero ¿qué es lo que yo opino? Es, por ejemplo, cuando nosotros a nivel de uno de estar ejecutando como en el día a día, entre más cosas cachadas tenga, es uno, me ayuda a la velocidad de los deploys, dos, a nivel de seguridad no le veo como ningún problema, pero igual nos lo llevamos a revisar y de pronto le comentamos por interno, pero no le vería mucho problema. Eso sería como por el momento. Listo, espero que eso haya contestado correctamente la pregunta. O primero haya dado un poco más de luz en ese tema.
Creo que no tenemos más preguntas, así que yo quiero hacer una pregunta para Lisman. Y sería, ¿cómo se etiquetan las imágenes y para qué sirve la etiqueta de imagen en Lisman? Ok, una de las cosas más importantes, por ejemplo, cuando nosotros vamos a subir a producción, es el versionamiento. Entonces, una de las cosas que nosotros utilizamos es, una vez crea el comando que tenemos acá, que es el comando, no lo tengo a la mano, esta que es la función "-t", acá colocamos siempre como tal el nombre del tag. Una de las cosas que utilizamos, por ejemplo, es para identificar cuál es la versión de la imagen, ¿sí? Para cuando vayamos a publicar en el repositorio remoto, que es, por ejemplo, no sé, Docker Hub o SR, por ejemplo, en Amazon, pues ya podamos contar con un versionamiento. Esto que es lo que nos permite en ocasiones cuando necesitamos hacer un rollback o devolvernos a cierta versión particular, lo podamos tener porque está congelado como esa compilación, ¿sí? Entonces es muy importante, sobre todo para temas o también para temas de auditoría, como muestre ustedes que subieron en tal versión, ¿sí? Entonces podemos descargar la imagen y podemos ver qué fue lo que se hizo. Listo, Lisman. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto ya podemos concluir el webinar. Muchas gracias por asistir. Quedamos pendientes a futuros webinars. Espero que esto haya sido bastante provechoso para ustedes también, como para nosotros.